No hace falta que prácticamente lo presente, porque su nombre lo precede allá donde va. Aquellos que nos dedicamos a la historia y al estudio del antiguo Israel y sobre todo a los inicios del cristianismo y a la figura del Jesús histórico, lo tenemos en el pedestal, lo hemos puesto en el podio porque realmente se lo merece. Antonio Piñero, catedrático en filología clásica, historiador, uno de los más grandes expertos mundiales en explicar el judaísmo de la época del Segundo Templo y del inicio del cristianismo, traductor también y escritor de libros que son incluso manuales de estudio para muchos estudiantes universitarios. Así que para mí es un inmenso placer, doctor Piñero, que de verdad esté aquí, que haya aceptado estar en esta casa, en el canal de Judeohistoria, y que podamos ahora tener esta charla que vamos a tener. Así que bienvenido, en nombre también de todos los oyentes, y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo estoy encantado. Y sabes, y lo sabes bien de verdad. Yo estoy encantado de estar contigo porque también tú tienes tu fama, y no lo puedes negar. Y tienes tu potencia en las redes, cosa que si estamos en las redes somos y si no estamos no somos. Entonces, por tanto, bueno, pues tú también recibes y has de recibir, ¿no?, mi calurosa felicitación y yo estoy muy, muy contento. En cuanto a mi vida, ya sabes que yo nací en el 41, por lo tanto, no voy a decir que soy un viejo, soy bastante mayor, ¿no? Pero estoy tan encantado que de seguir trabajando, que yo creo, ¿sabes lo que he dicho por ahí mil veces? Yo soy genéticamente, tengo la suerte de ser fuerte, ¿no? No es mérito ninguno, pero a lo mejor es un poco de mérito el decir, empujarte como una peonza y venga a dar vueltas y dar vueltas con la conciencia de que si te paras, la peonza se para, ¿qué ocurre? Cataplum, se cae. Y entonces, así que yo quiero seguir dando vueltas. Y a mí, de verdad, te lo digo, Ariel, esta conversación contigo me llena y con los oyentes me llena de mucha alegría. Me alegro mucho, doctor. Bueno, a mí y a todos los que seguimos su trayectoria, nos alegra mucho que siga creando y siga escribiendo. Ahora también novelas históricas, como vamos a hablar dentro de un rato, que también me parece algo impresionante abordar la historia a través de la literatura. Pero quizás empecemos por el principio para comenzar a situar a la gente, porque aquí a este canal en Judeohistoria vienen muchos que, tanto desde el cristianismo, que quizás están empezando a investigar al Jesús desde un punto de vista académico, como quizás desde el agnosticismo o desde incluso el ateísmo, que me vienen a confrontar en mis vídeos en donde yo hablo del Jesús histórico y me dicen, eso es un mito, eso no existió, eso es un invento de la iglesia. Y yo les intento explicar que no, que el Jesús histórico es un personaje real, pero me gustaría si usted puede explicarlo desde su perspectiva y para poder responderle a la gente de una vez por todas si Jesús realmente es o no es un personaje histórico o quizás es simplemente una invención literaria que algunos con mucha imaginación decidieron realizar. Bueno, eso, fíjate que me lo han preguntado mil veces en mi vida, ¿no? Mil veces en mi vida, lo mismo que a ti. Y yo he dicho, yo creo que desde el punto de vista técnico, ¿eh?, no hay más remedio que aceptar la distinción entre Jesús de Nazaret, personaje histórico, y Jesucristo, que es la mitad un personaje teológico y la mitad es un personaje histórico. Entonces yo te digo, y le hablo a un hombre de la calle, si tú te enfrentas contigo mismo, caerás en la cuenta que lo que tú estás criticando como mítico es Jesucristo, no Jesús histórico. Y yo estoy de acuerdo contigo, porque un personaje a la mitad histórico, que ahora diremos por qué, ¿no?, y a la otra mitad teología, pues eso es evidentemente algo, sobre todo en el siglo XXI en el que estamos, pues que la gente, bueno, es razonable en poderlo rechazar.
pero en el fondo, es que no has hecho esa distinción. Y si la haces, le diría a la gente, entre un Jesús de Nazaret, si es que nació en Nazaret o es oriundo, en fin, que tampoco lo sabemos, ¿no? Pero estrictamente ese personaje y Jesucristo, en el momento en que lo distingas, dime, ¿qué ganas? Por favor, ¿qué ganas? Tú con negar la existencia de un personaje histórico, que ya te adelanto, que si hubiera un periódico en el Imperio Romano, la crucifixión de este personaje como sedicioso contra el Imperio romano con dos de sus seguidores, pues a lo mejor o a lo peor ocuparía media línea en la última página de un periódico de 100 páginas, ¿no? O sea que realmente para los romanos no le interesaba. Pero, y le repito a la gente, mira, tienes que pensar que si no pones a un personaje histórico, al menos como fundamento de lo que viene después del cristianismo, te vas a volver loco. Loco, es decir, no vas a encontrar ningún argumento razonable. Segundo, te diré, si tú estudias de verdad y déjate de cuentos de decir eso es un mito y de gritar y tal, ponte a estudiar a los negacionistas y verás las propuestas tan rocambolescas para explicar todo lo que ha ocurrido a partir de una creación literaria. Es que es prácticamente imposible y te reirías. Y tercero, te diría, mira, los evangelios, que es la principal fuente sobre Jesús, sean o no sean obras de propaganda de una fe. Te lo digo como escritos que están ahí, eso realmente no serían, son infalsificables. Es decir, tú imagínate que tienes ahora la más potente inteligencia artificial. Como le quites los evangelios y le quites todo esto y tal, se sería incapaz la inteligencia artificial de hacer eso. Es decir, que realmente ahí tienes una prueba y te lo dice pues un señor que no es personalmente un creyente. Uh-huh. Es decir, yo soy un historiador. En el fondo, un historiador, pues no es. No, si hay un personaje que no es histórico, pues dice, pues no es histórico. Porque ¿qué gano yo? Un historiador no es un individuo que vaya a convencerte a ti. Por tanto, estudia, reflexiona y mira a ver si comparando con la doctrina contraria, a ver, y ya no te digo, ya que no me meto en discutir contigo el testimonio de Flavio Josefo y todo eso, que si vieras cómo los estudiosos judíos como Luis Feldman y otros lo dividen perfectamente y saben perfectamente qué es lo que pertenece a Josefo y qué ha sido añadido por los copistas cristianos, pues entonces tú verías que lo más razonable es, bueno, voy a pensar un poco, voy a dejarme de tonterías y voy a sentarme y voy a discutir a ver si el 99% o más de los historiadores están locos, como tú has dicho, ateos o agnósticos y todo esto, y yo que soy a lo mejor el 0,01%, soy el que tengo razón. Pues todas estas cosas les diría. ¿Qué te parece? Claro, tiene mucho más sentido y es mucho más fácil considerar que Jesús es un personaje histórico que considerar que no lo es, desde el punto de vista simplemente de la lógica y de la coherencia. Claro, y de explicar la historia. Tú tienes que explicar la historia con un fundamento claro que es mítico. Tú puedes explicar la historia de Ulises, pero sabiendo perfectamente que esa base puede ser simplemente un mito. Pero es que no se ha desarrollado con una consistencia histórica en dos planos. Eso también a mí me han dicho 1000 veces, oye, eso es una petición de principio. Y yo digo, no, mira, fíjate, analiza los evangelios y mira cómo hay dos planos. Uno, el plano ese de esa figura sobrenatural y otro plano que hay debajo, el de un judío
imagen de algo terreno que hasta los mismos evangelistas tienen que aceptar en contra de su voluntad porque les gustaría, en el fondo, borrarlo de abajo y que quedara solo lo de arriba. O sea, es decir, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, yo quería preguntarle, esa distinción que han hecho los historiadores dentro del testimonio flaviano, en donde se puede sacar un núcleo que es histórico y otro núcleo que es posterior, ¿esto se puede hacer también con los evangelios? Es decir, ¿podemos agarrar los evangelios y comenzar a excavar dentro de ellos para intentar descubrir qué hay de ellos histórico y qué no? ¿Y cómo se hace? ¿O cómo sabemos qué es histórico y qué no? Bien, esa es una pregunta terrible porque estamos en el ámbito de la historia y en el ámbito de la historia antigua, donde, como muchas veces he dicho, ¿no?, la historia antigua es un inmenso escenario que tú transfórmalo si quieres en un rompecabezas, ¿no? Un puzzle de esos, ¿no? Y entonces la historia antigua de algunos personajes tremendos, te ofrece testimonios arqueológicos, te ofrece testimonios eh, de monedas y todas esas cosas, y sin embargo, de otros personajes, pues resulta no te lo ofrece, no te lo ofrece. Tienes que pensar que la historia antigua no es una ciencia como las matemáticas, sino que coge todo lo que tiene a su disposición sobre un personaje y lo mira con una lupa. Y me dirás tú, bueno, ¿y qué es eso de mirarlo con una lupa? Bueno, pues es aplicar el sentido común, un sentido común crítico que se ha ido desarrollando en concreto sobre la figura de Jesús de Nazaret desde hace 250 años. Es decir, cogemos, ¿cómo lo hace usted? Bueno, pues es que yo soy un enano a hombros de un gigante y los gigantes es toda la investigación anterior. Entonces, toda la investigación anterior me ha ido enseñando lo que se llama el método filológico en general, que es, en concreto, con Jesús tenemos, por suerte, 4 evangelios que los podemos poner así en columnas y podemos criticarlos los unos, el uno contra los otros y los otros contra el uno y entre sí. Eso te da una iluminación tremenda para leer entre líneas. Lees entre líneas. Mira mira lo que hay. Primero, los análisis que se han hecho desde hace 200 años a ver quién era el primer evangelio y por qué. No nos podemos detener esto. Pero cuando lo vamos examinando, hombre, pues mira cómo este ha añadido una cosa, mira cómo este otro evangelista lo ha quitado. No podemos ver criticando, poniendo los 4 en columna, no podríamos ver qué es lo que hay un fondo común y qué es razonable. Mira, es lo mismo que yo he dicho en aproximación al Jesús histórico. Si tú vas a una manifestación, ¿eh? Bueno, ahora ya hay drones, naturalmente, y te pueden contar los puntitos que se ven en una foto de manifestación desde arriba y te pueden decir con toda exactitud cuánta gente ha ido a esa manifestación. ¿A que sí? Pero si tú, por ejemplo, vives en una época en que ni había drones ni podías contarlo, pero tienes delante un montón de periódicos, 6 o 7, cada uno que tira hacia una dirección política, pues cuando tú los criticas, uno enfrente del otro y el otro enfrente del uno, poco a poco llegas a una conclusión y dices, lo más probable es que comparando a uno con otro puedas sacar algo en limpio. Entre el que hizo la manifestación, que me dijo que fuera 1 millón de personas, y el contrario, que me dijo que eran solo 30.000, pues entonces voy sacando así. Yo creo que no se puede decir cuál es el método, pero sí que practicando lo que se aprende estudiando a otros historiadores, sacas
u obtienes el método de comparación histórico que se emplea, pues, te digo, desde siempre. Y yo le diría a alguien, ¿usted por qué no le pregunta, por ejemplo, a un historiador de Roma qué método emplea para sacar la verdad de todos los cuentos e historietas que pone Tito Livio, por ejemplo, en el montón de libros sobre historia de Roma? Pues te dirá lo mismo. Empiezo a criticar a Tito Livio cuando veo que en pasajes de la historia de Roma otros historiadores, como Velleio Patérculo o Quinto Curcio o algunos otros, han narrado la misma escena, pero de una manera diferente. Y lo voy comparando entre uno y otro. Bueno, pues ese es el método histórico. Leer entre líneas, ¿cómo te diría? Ser humilde, aceptar los puntos de vista de los antepasados que ya han criticado esto. O sea, no ser, ¿sabes lo que es en política ser un adanista de Adán? Que es el individuo que se presenta en política y dice, yo soy el primer Adán, es decir, yo descubro todo. Eso es absurdo, porque está todo descubierto. No puede ser un adanista decir aquí yo descubro todo. Bueno, pues entonces yo le respondería a la gente, estudia, lee, critica, y ya verás cómo en tu cabeza se te va formando cuál es el método histórico. Ah, y otra cosa, piensa, un historiador, si es de verdad, no intentará comerte el coco, la cabeza. Intentará solamente exponerte los hechos. Y además, si es de historia antigua, será modesto y dirá, quizás esto es lo que parece lo más razonable, es posible que... Si tú ves a un señor que se dice historiador, pero es encendido defensor, por ejemplo, de algo que se sale fuera de la imagen de lo que se está estudiando, es decir, se pone en plan come cocos, come cabezas y apologeta, de ese no te fíes. En fin, yo creo que eso está bien, ¿no, Ariel? Y yo creo que tú estarás de acuerdo, ¿no? En toda la historia, pues hacemos siempre lo mismo. En la historia antigua. Ahora, claro, ¿sabes? Alguien me puede decir, bueno, ¿y usted cómo afirma la existencia histórica de Jesús por lo que ha venido después? Y, por ejemplo, ¿por qué no afirma plenamente la existencia histórica de Moisés por lo que ha venido después? Y yo digo, bueno, muy bien, pues en Moisés tendré que descubrir un estrato histórico que a lo mejor es muy débil, pero algo tiene que haber ahí. Y entonces, a base de comparar y ver y todo eso, descubriré un pequeño estrato. A lo mejor no puedo con un personaje, que fíjate, cuando es pues Moisés, a lo mejor es del año, vete tú a saber cuánto, pues del año 12, de la época, o sea, del siglo XII antes de Cristo, ¿no? De Ramsés II. Bueno, pero hay, por ejemplo, pues hay alguna inscripción, datos de la arqueología que te pueden poner de alguna manera en la pista de que ahí hay una base histórica sobre la que fundarte. A lo mejor no es tan fuerte como la de Jesús, aunque los dos son totalmente judíos, absolutamente judíos. O sea, yo le diría, estudia, sé sensato y ya verás cómo en tu cabeza va surgiendo poco a poco ese examen crítico de la historia. ¿Tú qué opinas, Ariel? Bueno, yo estoy, por supuesto que estoy 100% de acuerdo. Quizás a medida que nos vamos más atrás, como que se nos desdibuja más el camino porque está mucho más lejano, quizás hablando de Moisés o del éxodo de Egipto, las bases o los núcleos históricos pueden ser menores, pero estoy por supuesto que 100% de acuerdo. Hay algo que yo siempre que escucho sus conferencias y veo sus seminarios y leo sus obras, encuentro que es uno de los criterios a la hora de abordar el personaje histórico, que es el del criterio de la vergüenza, que usted le llama. Y entonces yo quería preguntarle al respecto de la crucifixión de Jesús.
que usted relaciona la aplicación de este criterio de la vergüenza con la crucifixión de Jesús, porque hubiese sido mucho más fácil para los seguidores de Jesús no hablar de la crucifixión de Jesús, porque así eran crucificados, así eran condenados a muerte los criminales. Y nadie hubiese querido, en su sano juicio, presentar a su líder, a su héroe, muerto de esa manera. La crucifixión de Jesús, dentro de este criterio, podemos considerarla como histórica. Y si sí, y ahora le voy a explicar por qué le hago esta pregunta, yo soy judío y este canal es un canal de historia judía. Y a mí me llegan todos los días una barbaridad de mensajes en donde me acusan de haber asesinado a Jesús, o a mí, o a mis antepasados, o en general al pueblo judío. Los judíos son los responsables de la muerte de Jesús. Esto sigue pasando. En el año 2025, lamentablemente, hay gente que viene y me ataca porque creen que yo maté a Jesús. Yo quiero preguntarle, si la crucifixión es histórica, y todo apunta a que es histórica, esto exculpa radicalmente a los judíos como pueblo en general. No digo que quizás las autoridades, algunas, hayan colaborado en algo, pero en general al pueblo judío como el responsable de la muerte de Jesús. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, yo diría, tenemos en castellano una obra de José Montserrat, el famoso que escribió La Sinagoga Cristiana, muy, muy ilustrativamente definiendo el primer cristianismo. Ciertamente, que fue una secta judía, como una sinagoga que se va separando, etcétera, etcétera. Ahí me meto. Pues José Montserrat tiene un libro maravilloso al respecto, que tú puedes hacer propaganda, que se llama La patraña del pueblo de Icida. Ahí están todos los argumentos para decir cómo eso es una patraña. Y vayamos al diccionario de la Real Academia Española, y una patraña es una mentira que algunos la aborden voluntariamente, pero en líneas generales el pueblo ignorante la traga por la cantidad de gente que la repite, o por la tradición que se ha ido repetido una y otra vez. Pues mira, la patraña del pueblo de Icida se debe a, como sabes, a la interpretación del capítulo 27 de Mateo. Parece mentira, a mí me parece mentira, que un autor tan súper judío como Mateo, sin duda alguna, y que presenta a un Jesús notablemente judío, haya llegado a decir, hacer del pueblo de Jerusalén, y eso es lo primero que tendría que decir. En todo caso, diga usted del pueblo de Jerusalén y de aquella época, pero no de todos los sucesores, ¿no? Es que tú naciste en Jerusalén en el año 30. Hombre, por favor. Pues me parece que no. Y entonces tengo la impresión de que no. Entonces, Mateo tiene ahí la famosa frase: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira, esa frase es súper dañina, aunque algunos, con mucho ingenio, han interpretado la siguiente, que Mateo, en el fondo, fíjate que te voy a decir una doctrina que no es mía, es de Ariel, se llama como tú, Álvarez Valdés, ¿no? Que lo conoces, que es un hombre muy inteligente, que dice, si examinamos críticamente ese momento con todos los evangelios, veremos que solo Mateo es el que hace decir la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿No será que Mateo en el fondo lo que quería decir era que, dado que los cristianos consideraban ya, cuando escribía Mateo, la muerte de Jesús como un sacrificio, esa sangre sería purificatoria, incluso sobre aquellos que pedían su muerte? Realmente es sorprendente esta interpretación de Ariel Álvarez Valdés, ¿no? Pero me parece interesante. Y yo, cuando la oí, le dije, pues mira, estupendo. A mí no me convence mucho, porque yo ya conozco la rabia que tiene Mateo, en concreto contra los fariseos,
que en aquel momento estaban a su comunidad expulsándolo de la sinagoga. Y yo sé la rabia que puede tener el evangelista Juan o quien sea, o la comunidad o el grupo o los grupos que estén detrás del evangelista Juan cuando habla de los judíos, siendo él un judío, súper judío, como si fuera algo extranjero. Entonces, habría que decir, Mateo metió la pata de una manera tan terrible que eso ha costado que ahora a los judíos se os llame el pueblo deicida, pero es una patraña, ¿vale? Bueno, Entonces, hago propaganda del libro de mi amigo José Montserrat, por La supuesto. patraña del pueblo deicida. Así que tú lo que puedes hacer en uno de tus programas, toma ese libro, por favor, analízalo, encuentra todos los argumentos, y entonces tú, ¿eh? Pero por boca, como se dice, por boca de ganso, no tú mismo, por boca de otra persona, ¿eh? Analiza esos argumentos y haz un programa sobre de una vez sobre la patraña del pueblo deicida. Y si lo haces, yo colaboro contigo, sin duda alguna. Genial. Bueno, muchísimas gracias, profesor Piñero. Yo siempre digo, más allá del análisis crítico, que es muy importante hacerlo, la lógica común, el sentido común, no es compatible con el hecho de que el pueblo judío en el siglo I, en una época en la que la gran mayoría del pueblo veía a los romanos con desprecio, con ganas de quitárselos de encima, haya entregado a uno de ellos para ser crucificado precisamente por su enemigo. Es como que incluso dentro del sentido común no tendría absolutamente ninguna coherencia porque al fin y al cabo Jesús era uno más del pueblo. Pudo haber tenido más o menos repercusión, pero era un judío en Judea que vivió entre judíos y el hecho de haber sido entregado por judíos al enemigo de los judíos no tiene mucho sentido analizado desde esta perspectiva. Tienes toda la razón. Eso es, bueno, menos mal que ya desde el campo cristiano, con por ejemplo, la obra tremenda, ¿no?, de la muerte del Mesías de Raymond Brown, en 2 volúmenes, que está traducida también al español. Bueno, pues ahí ya tienes clarísimamente el análisis. En fin, no hay más remedio. Vamos a decirlo de una manera sencilla y clara. Jesús murió condenado por una autoridad no judía, sino romana, por una ley no judía, sino romana, por un delito no judío, sino romano, y en una pena de muerte en absoluto judía, sino romana. Vamos, hay un estudio tremendo, a propósito del número de muertes. Vamos a ver, ya me saldrá ahora el autor, en la que se dice, vamos, hay tanta posibilidad de que unos judíos mandaran a crucificar a otro judío como encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Porque en las 2 guerras que libró, desgraciadamente para, para los judíos, ¿no?, que era un pequeño ratoncito contra un inmenso gato, que era el Imperio Romano, ¿no? Pero no un gato, un gatazo, un gatón, y el otro era un ratoncito pequeñito que creía que le iba a ayudar Dios y luego resulta que el mismo Flavio Josefo, entre paréntesis, te digo, no, Dios está ahora con Italia, decía Flavio Josefo. Bueno, pues ahora vuelvo al tema. Se ha hecho un análisis de la crueldad en la que ambos bandos, es decir, judíos y romanos, en las 2 insurrecciones se pelearon y cómo liquidaron ambos bandos a sus enemigos. No hay ni un solo caso en que los judíos a un enemigo suyo lo condenarán a la cruz.
Es increíble. Pero es que es totalmente cierto. Es decir, que ya tenemos ahí un dato histórico para poner en duda cualquier afirmación. Además, yo ya lo he dicho, claro, apresado, no sabemos estrictamente cómo, pero según el Evangelio de Juan, por una autoridad romana, con tropas romanas, ley romana, juicio romano, condena romana y pena romana. Y entonces, pero vamos, es que más claro agua, ¿no? Sí, yo siempre digo también, no solamente los judíos no tuvimos o tuvieron, porque yo no estaba ahí, quizás desciendo de algunos de los que estaban ahí, entonces recae sobre mí la maldición de Mateo, pero yo no estaba ahí. Entonces, no solamente no tuvieron nada que ver, sino que lo más probable es que se opusieran también a la crucifixión de otro Casi judío seguro, que era otro de los suyos. casi seguro. Claro. ¿Sabes? Hay ahí un punto oscuro en la historia del surgimiento del cristianismo. Un punto oscuro, el por qué, según el Nuevo Testamento, paréntesis, según el Nuevo Testamento, paréntesis, la perla de la literatura judía del siglo I, desde la primera letra hasta la última, es una obra radicalmente judía. O sea que si ya se pensara eso, ya veríamos a ver también, ¿no? Como algún judío como Mateo también metió la pata, pero metió la pata contra sí mismo. Bueno, y cierro el paréntesis. El punto oscuro es cómo quizás la primera secta judía se hizo pacifista, pero post-mortem, ¿no? Pero yo estoy seguro que Jesús, por la inmensa mayoría, para la inmensa mayoría del pueblo de Jerusalén, fue considerado un héroe nacional, sin duda alguna. Eso es lo que quería decir. Claro, Un porque héroe. sí, era alguien del pueblo, era alguien que quizás con sus actitudes se oponía a la ocupación extranjera, entonces tiene sentido. Profesor, antes usted mencionó Mateo y el desprecio que él sentía hacia los fariseos y mencionó así como de pasada algo que a mí me gustaría acotar para que lo entienda la gente, que es que los fariseos lo están expulsando, tanto a él como a la gente de su grupo. Esto pasa después del año 70, esto pasa a finales del siglo I, principios del siglo II, después de la destrucción del templo, cuando el fariseísmo se hace con el control de lo que es el judaísmo, lo que queda del judaísmo, y comienzan a eliminar a aquellos que consideran herejes. Y podemos ver ecos de eso, ¿no? En los famosos pasajes del Nuevo Testamento en donde Jesús avisa de que los van a expulsar de las sinagogas y que los van a azotar. Entonces, a mí me gustaría preguntar, porque en Mateo también, Mateo 23, Mateo coloca en boca de Jesús dichos muy fuertes en contra de los fariseos en general. Sepulcros blanqueados, hipócritas, un montón de cosas en donde nos queda claro que el autor no apreciaba a ese grupo. Mi pregunta es, estos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos que los evangelistas colocan en tiempos de Jesús, ¿son históricos? ¿Podemos considerarlos como históricos? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque como usted sabe, yo soy judío. Hay algo que todavía no sabe, que lo voy a contar ahora, mi gente ya lo sabe, pero quiero también compartirlo con usted, y es que yo vengo de una familia judía ortodoxa. Mi padre, que en paz descanse, fue un rabino ortodoxo. Entonces yo tuve una educación ortodoxa típica dentro de las escuelas talmúdicas ortodoxas. Y mi contacto con el Nuevo Testamento fue bastante tardío, cuando yo empecé a estudiar en el mundo académico. ¿Y qué descubrí yo al leer el Nuevo Testamento? Yo entré en crisis, no entendía lo que estaba leyendo. Me di cuenta de que muchas de las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, por no decir casi todas, tienen su paralelismo en la literatura rabínica y son dichos que también dijeron los rabinos de la Mishnah y el Talmud. Y por tanto, yo considero que Jesús era muy cercano al movimiento de los fariseos. Entonces, si esto realmente es así, o no sé realmente cuál sea su opinión, ahora nos la va a compartir, ¿cómo es compatible que Jesús sea tan parecido en su forma de actuar y pensar a los fariseos y luego leemos que los enfrenta y hasta los insulta en un montón de pasajes? Ya.
Bueno, pero vamos a ver. ¿Realmente estamos absolutamente seguros que Jesús los enfrenta de ese modo y los insulta? Yo te diría, no estamos seguros. ¿Por qué? Porque si tú tienes, yo no sé, vete al capítulo 7 de Lucas, pero tienes un montón de capítulos de citas de Lucas que están contradiciendo a Mateo. Es decir, Jesús era invitado a comer por los fariseos. Los fariseos van desde Jerusalén a discutir con él a Galilea, donde quizás hubiera algún fariseo, pero de poca importancia. Es más, en Lucas, ¿eh? En Lucas 13:31, para que vea cómo lo de Mateo es poco comprensible, tenemos a los fariseos que le salvan la vida a Jesús. Y por último, en toda la pasión no hay, en la pasión, lo que es estrictamente la condena de Jesús, en la parte final, no hay ni una sola mención de los fariseos. Es decir, que los fariseos no participaron en la condena de Jesús. Entonces, ¿cómo se explica la actitud? Pues por las peleas y exageraciones retóricas que en la antigüedad hacían realmente que enemigos y hermanos se insultaran mutuamente, aunque corría entre ellos la misma sangre. Realmente, si quieres hacer una historia del fariseísmo, no tienes más remedio que tomar el libro de Mateo. Es decir, la prueba es que Jacob Neusner, bueno, los norteamericanos dicen Neusner, en sus 3 volúmenes sobre la historia de los fariseos, su fuente principal es el Nuevo Testamento y en concreto ahí. Entonces, eso hay que tomarlo como una exageración retórica, y no se puede decir que esas palabras tal cual salieron así del Jesús histórico, porque dentro de los evangelios mismos tenemos pruebas de lo contrario. Es más, yo diría, si Jesús no hubiera sido un miembro, sea cual fuere la situación del fariseísmo en Galilea, que no la sabemos estrictamente, o sea, no sabemos si era un miembro de los Haverim, de esos de los compañeros o colegas, ¿no?, de mesa y todo eso, estricto, o sea, un fariseo de número, o era más bien de una tendencia farisea, pero con la libertad que tenía un Galileo, ¿no? Pero realmente, si Jesús no hubiera de algún modo pertenecido al fariseísmo, los fariseos de Jesús no le habrían, los fariseos de Jerusalén, perdón, jamás lo habrían mirado ni a la cara. Es decir, lo hubieran, ninguneado. Entonces, ¿qué pasa con Mateo? Pues que él, que se cree, ahí empieza la cosa, la doctrina que no es de Jesús, ni tampoco propiamente de Pablo, lo del verus Israel, lo del verdadero Israel, pero que ya empieza en Mateo, pues hay que exagerar para que entre dos fariseísmos, uno, la sinagoga cristiana de Mateo, y otra, el fariseísmo oficial del año 90, que están peleados, el lector tiene que escoger una. Y ya sabemos que en la retórica antigua el enemigo era un malvado, un canalla, un cruel, decía barbaridades, a este había que machacarlo y todo eso y tal. Hay que interpretarlo dentro de la retórica de la retórica de los adversarios de la época, en una palabra, de tal modo que eso no llegaba, o esa situación en realidad no llegaba la sangre al río, de ningún modo. Eso refleja para la época de Jesús, 60 años antes de que Mateo escribiera eso, los fariseos discutían, parecían que discutían a muerte, pero si es una sentencia judía que tú sabes, 2 judíos, 3 opiniones. Correcto. Es una cosa conocida. 2 judíos, 3 opiniones, ¿no? Pues entonces, si estaban discutiendo todo el rato,
Además, el famoso cuento rabínico que están los rabinos interpretando un texto de la Torá, yo no me acuerdo ahora, pero donde lo he leído y tal, y de repente, bueno, como no se ponen de acuerdo, interviene Dios con toda su autoridad y les dice, yo voy a dar cuál es la respuesta concreta, y dicen los rabinos, no, no, tú Dios, oye, déjanos en paz, porque nosotros somos los que tenemos que interpretar tu palabra. Entonces es que hay que meterse en esa mentalidad. Al enemigo, entonces, ni agua, ni pan, ni sal. Es una exageración retórica. Es la sinagoga cristiana de Mateo separándose de la sinagoga oficial. Y por lo tanto, al enemigo, vamos, lo difamamos y lo ponemos, vamos, de hoja de perejil, como se dice por lo menos en el castellano antiguo. Así Sí. que no hay que hacer caso al capítulo 23 de Mateo ni tomarlo al pie de la letra. Y son exageraciones retóricas. Yo lo que sí entiendo del capítulo 23 de Mateo es que hay una base histórica para concluir que Jesús interactuaba con los fariseos, que Claro, se reunía con ellos y por claro, tanto los fariseos se reunían y discutían solamente con fariseos y entre ellos, que es la base de la Mishnah, que es la base del Talmud. Y de hecho, muchas de las discusiones que hay en la Mishnah, que es la literatura oral, la Torah oral del judaísmo, están también plasmadas en el Nuevo Testamento. A veces a mí me dejan comentarios y me dicen, es que Jesús anuló el Shabbat, anuló el sábado. ¿Por qué? Porque dijo que yo soy el Señor del sábado, o no fue el sábado creado para el hombre, sino el hombre para el sábado. Esta misma frase, tal Marcos 2, 28, 29. bueno, esto está en el Talmud. Esta misma frase Sí, está tal cual en el Talmud y sí, sí, significa que el sábado es importante, pero hay cosas que son más importantes, como por ejemplo curar enfermos. Esas claro, discusiones de si se puede curar o no en Shabbat claro. existían en el fariseísmo y de hecho hoy en día lo que yo siempre digo es que el judaísmo actual del siglo XXI sigue la postura de Jesús en este tema. Es decir, Jesús decía que se podía hacer bien en Shabbat, se podía curar en Shabbat. Hoy en día los rabinos del siglo XXI enseñan eso, enseñan, yo siempre digo, vengan a Israel y vayan a un hospital en Shabbat. ¿Qué se piensan? ¿Que está cerrado porque es Shabbat? No, los médicos están trabajando ahí, las ambulancias funcionan porque seguimos creyendo lo mismo. Y por tanto, yo soy muy polémico con esto frente a mucha gente porque yo digo que Jesús era fariseo y es más, yo voy más allá. Yo incluso digo que si no hubiese existido el cristianismo, es decir, si la figura de Jesús no hubiese sido la figura central del cristianismo, Jesús sería uno de los tantos rabinos, quizás, que aparecen mencionados en la Mishnah dando su opinión sobre los temas que toca la Mishnah. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero fíjate tú, para ver, bueno, si eso es, es, es tan evidente que desde el punto de vista académico no hay discusión ninguna. O sea, lo que tú estás diciendo yo lo refrendo desde el punto de vista académico cristiano, digamos cristiano cultural. No hay discusión ninguna. Lo que tú estás diciendo es exactamente lo que piensa la mayoría, inmensa mayoría de los comentaristas del Nuevo Testamento ahora. Pero fíjate un detalle, por ejemplo, para que veamos en el mismo Marcos, ¿no?, del que se interpreta que Jesús abolió el Shabbat y todo eso, pero fíjate cómo Marcos exagera. Fíjate, lo digo de memoria, pero creo que no me equivoco. Al final del capítulo 23 o por ahí de Marcos, del capítulo, no, el capítulo 3 de Marcos, hacia el versículo 23-26, al final, resulta que se ve una escena que Jesús está curando en una sinagoga, a un hombre que tenía la mano seca. ¿Y qué es lo que dice Marcos al final? Pues lo que dice en el capítulo 3, ya digo 3:26 o por ahí, dice, y entonces los fariseos se unieron a los herodianos para matar a Jesús. Bueno, es
inverosímil, es tan absolutamente imposible. Eso es imposible para el que conozca la historia antigua. Es absolutamente imposible. No Porque tiene absolutamente ningún sentido, sí. no tiene sentido ninguno, y sin embargo lo dice Marcos. Marcos 3, final, creo que he dicho 26, ¿no? La curación del hombre de la mano seca. Este es el mismo Marcos que resulta que en el capítulo 1, 1:45, por ahí, cuando cura a otro, ese mismo Jesús dice, oye, esto ya ha sido curado, ¿verdad? Vete, muéstrate al sacerdote para que testifique. Es decir, un Jesús que está cumpliendo estrictamente la Torá, ¿no? En fin, Y aceptando la institución del templo. el templo Claro. y todo, claro. Uh-huh. Eso es evidentísimo. Bueno, de esto podríamos hablar, ¿eh? Yo no he hecho ningún capítulo todavía, porque yo el libro este sobre Jesús de Nazaret, historia y leyenda, que está cociéndose ahora para ver si sale dentro de un par de años o algo así, tiene que tener un capítulo que diga Jesús fariseo estrictamente. O sea, tratarlo así. Jesús fariseo, no Jesús y la Torá y todo esto, que hay muchos que empiezan a decir, no, bueno, que si tal, sí, que si cual. No, Jesús fariseo. Y verlo así. Y yo creo que es básico, porque desde luego nadie que habla como un fariseo en el capítulo 23 de Mateo, en el capítulo 13:31 de Lucas, está salvando a Jesús de las garras del etnarca Herodes Antipas. Vamos, si le está salvando la vida. O sea, que es que en los mismos evangelios, ¿ves? Ahí tenemos el principio de dificultad o de vergüenza. Es decir, cuando los mismos evangelios en contra, y luego diré también otro comentario, recuérdamelo que lo diga a propósito de lo que hacen muchos exegetas cuando afirman que Jesús es judío, ¿no? Pero vuelvo ahora, recuérdamelo para que no se me vaya la idea. Pero cuando resulta que haces una crítica y ves que nadie tira piedras contra su propio tejado, pues entonces eso es lo que tú decías, criterio de vergüenza o criterio de dificultad. Tú lo aplicabas a la crucifixión, pero se puede aplicar a un montón de cosas más sobre Jesús. Porque Jesús, sin duda alguna, en mi opinión, antes de declararse rey de Israel, como dice Lucas, es ciertamente un profeta milenarista y apocalíptico. No sé si él se creyó, probablemente sí, el último profeta de Israel, pero de Israel. Bueno, y volvamos al caso este, a propósito no solo del Jesús fariseo, pero sí que me interesa decirlo, del Jesús judío en general. El Jesús judío en general. Si tú vas ahora y observas la mayoría de libros de intérpretes católicos, yo diría, salvo que sean vidas u obras de Jesús muy populares y muy fuera de contexto y en fin, sin ninguna idea de lo que es la metodología académica, que no es una chulería que yo lo diga, sino que hay que escribir pues con propiedad. Verá que el 99% de los exegetas, incluso católicos, afirman que Jesús era estrictamente judío. ¿Vale? Ahora bien, ¿a cuántos ves tú leyendo que obtengan la conclusión de que Jesús no pudo ser el fundador del cristianismo si fue estrictamente judío y fiel a su religión? Sin embargo, ¿quién saca esa consecuencia? Casi nadie. Es decir, hay dentro de una parte de la llamada historiografía que al encardinarse, o sin querer, ¿no?, dentro de un marco mental de una confesión cristiana, eso les hace ser contradictorios. Porque por una parte,
afirman que Jesús fue estrictamente judío, que jamás quebrantó la Torá, la ley, que cumplió con todas las normas de la religión, que era fariseo, que bla, 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 todo lo que tú quieras, ahí. Lo que tú tienes en las obras de Goethe Habermas o en David Flusser, que están en español, ¿no? Pues entonces, Bernays y Flusser, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo no sacas la consecuencia? Tú no puedes decir luego que Jesús fue el fundador del cristianismo. Es imposible. Es absolutamente imposible. A veces yo les pregunto a los oyentes, les digo, hagan el siguiente ejercicio de imaginación. Imaginen que de repente aparece Jesús ahora en el siglo XXI. ¿A dónde entraría? ¿A una iglesia o a una sinagoga? ¿A dónde entraría a hablar, a predicar, a rezar? ¿A dónde entraría? Probablemente a una sinagoga. No sabría lo que es una iglesia. Hombre, seguro. Tú sabes lo que dice Goethe Habermas, esto ya es la monda, pero lo dice Goethe Habermas en la religión de Jesús, el judío, que ese es un libro que revisé yo para Mario Mushnik. Ya sabes tú que era judío, ¿no? Pero era judío. Pues entonces resulta que lo que dice que es Habermas, y a mí es que, perdona, pero me produce risa, a propósito de lo que tú dices, que entraría en una sinagoga, dice que es Habermas, si tú pones a Jesús delante del credo de los apóstoles, el credo que se recita en la misa, el Jesús judío solo aceptaría las 3 primeras palabras. Creo en Dios Padre omnipotente, creador de cielos y tierra. Y eso serían 2 o 3 proposiciones. Del resto, no las entendería. Sinceramente, ni siquiera las entendería. Yo estoy de acuerdo, me apunto a esa imagen que tú dices ahora de decir, bueno, si baja a la tierra, ¿dónde entra? ¿Una iglesia o a una sinagoga? Pues entraría sin duda a una sinagoga. Correcto. Pero hay que obtener las consecuencias. Hay que ser realmente un historiador de verdad. Y si tú has puesto unos fundamentos, no tienes más remedio que obtener las consecuencias. Pero no, se ponen los fundamentos y no se obtiene la consecuencia. Sabe que este momento es uno de los momentos más importantes de la historia de este canal. El profesor Antonio Piñero diciendo Jesús fariseo, que es algo que yo lo llevo diciendo desde hace ya mucho tiempo. Por supuesto, no me lo inventé yo me baso en gente, como dice usted, que escribió y que postuló sus tesis mucho antes que nosotros. Mucho Pero antes. la de palos que me tiran a mí por decir Jesús fariseo, hay mucha gente que todavía interpreta el término fariseo de forma peyorativa, piensan que es un sinónimo de hipócrita, que de hecho, según el diccionario, lo es, pero basándose en la interpretación estrictamente religiosa de los evangelios. Y por tanto, hay mucha gente que no lo acepta. Y por tanto, bueno, yo le agradezco mucho el haber proporcionado este momento que para mí a nivel personal es un momento muy, muy importante. Así que le agradezco mucho. No, pero no tienes que agradecer nada. Si yo he dicho lo que creo como un historiador, yo soy cristiano cultural, ¿no? Claro. Pero cristiano cultural, ¿no? Pero soy lo suficientemente, o intento, procuro ser lo suficientemente imparcial como para sacar las consecuencias y admitir, vamos, es que eso yo lo veo clarísimo desde siempre. Mira, si tú ahora fueras, para que veas eso de la tirria, tenía algunos evangelistas a propósito de los fariseos, si vas a la, la historia de la tradición sinóptica de Rudolf Bullmann, que hay traducción en castellano, ya no puedo decir qué página, quizás la 57 o la 58, pero ahí hay un elenco de página y media, yo lo he recogido en alguna conferencia o en mis clases, en el que se ve cómo un evangelista dice, y vino una persona, y otro evangelista y dice, y vino un fariseo. Claro.
Y un evangelista dice, y otro dijo, y otro evangelista dice, y vino un fariseo y dijo que tal y que cual. Y, y además pueden añadir, para tentar a Jesús, o sea, para provocar, provocar es escandalizar a uno, ponerle una piedra para que tropiece y se caiga. Ese es el escandalizar y la tentación, ¿no? Bueno, esa página de Bullman yo la he recogido y yo tengo la edición alemana, ¿no? Pero bueno, está en castellano y es estupendísima porque se ve clarísimo cómo hay esa tirria antifarisaica por la situación de los evangelistas y cómo sí pueden, cuando hay un hueco, tanto Mateo como Lucas, tras insertan la palabra fariseo in malam partem, en mal sentido, para fastidiar. Genial. Bueno, queda claro entonces que esto representa la realidad de la iglesia primitiva después de la destrucción del templo y no la realidad que vivió Jesús con sus contemporáneos. Profesor, antes usted mencionó el hecho de que usted es un cristiano cultural y yo he puesto aquí la imagen de su novela histórica junto con José Luis Corral, Herodes el Grande, que desde ya aprovecho, si usted me permite, para hacerle propaganda a esta novela, porque me parece sublime. Me parece sublime. A mí muchas personas siempre me dicen qué puedo hacer para aprender más sobre este personaje fascinante de la historia como es Herodes el Grande. Y realmente en español no había mucho o no hay mucho. No, Es no cierto había que nada, prácticamente, no hay nada. como novela ninguna. Nada. Yo lo que tengo es en hebreo y algunas cosas en inglés. Y esto, para los que nos están escuchando, es una auténtica obra de arte, la manera en cómo se retrata a Herodes, sus constantes enfrentamientos con los sacerdotes, su constante búsqueda del poder, el hecho de la paranoia esa que tenía todo el tiempo y de que pensaba que todo el mundo lo perseguía. Me parece impresionante, así que me disculpa estos segundos en donde estoy haciendo propaganda de una obra suya, que incluso me gustaría verlo en Netflix, si puede ser, dentro de los próximos meses o años. Tenemos que trabajar para que esto suceda, porque esto hay que llevarlo a la gran pantalla. Me parece Cierto, espectacular. y te lo agradezco muchísimo. Mira, que esta es una obra que ya le he dicho, que yo le agradezco mucho a José Luis Corral el que arreglara una obra mía de hace muchísimo tiempo, en 1998, y has dicho una palabra que me afecta. Has dicho que es una novela sublime. Es mucho decir eso, ¿eh? Pues a propósito yo estoy convencido que es una buenísima novela, pero buenísima, está recibiendo unas críticas tremendas. Tú sabes que se publicó en noviembre Sí. del, pues nada, noviembre del 24. Es que a principios hicieron, que yo sepa, 9 o 10.000 ejemplares. En febrero, 2 meses y medio después, ya tuvo una segunda edición, o sea, una reimpresión, ¿eh? De 1.500 ejemplares. Y acabas de decir una cosa también que está muy en mi ánimo. Si tú comparas esta historia de Herodes el Grande, que es el mejor rey de Israel de todos los tiempos, sin duda alguna, a pesar de que fuera un individuo terrible, pero lo hizo de Israel lo que nadie hizo y lo colocó como entre los pequeños países que orbitaban el Imperio Romano, el primero, el más potente y el mejor. ¿No? Bueno, todo lo que construyó, el templo, Masada, Y todo es de... construyó el templo, pero que era una maravilla impresionante. Vamos, impresionante. Bueno, pues lo que yo digo es, si esta novela se traduce al inglés, los ingleses caerán en la cuenta que el material, ojo, con lo que yo estoy diciendo, el material, no el tratamiento poético, el material
de Herodes el Grande, si se compara con el material de Robert Graves para Yo, Claudio, el material en sí es infinitamente más potente, el material de Herodes, que el de Yo, Claudio. Lo cual no quiere decir que Corral y yo ni, vamos, no nos comparamos con un poeta sublime como fue Robert Graves por otras cosas, porque era poeta. Y eso, pues nosotros somos enhebradores de palabras. Pero sí afirmo con lo que tú has dicho, que ahí hay un material para una serie de televisión para quitarse el sombrero. Pero para que eso se haga es absolutamente necesario que la novela se traduzca al inglés. De hecho, yo ya tengo 2 traducciones y tengo quien puede, pero no depende de mí, eso depende de la editorial. Si se traduce en inglés, ya sabes que los ingleses son maestros. Además, ocurre mucha de la trama dentro de un palacio o de varios palacios. Claro, Entonces, se puede grabar en cualquier lugar. es fantástico. Yo creo que de verdad, ¿eh? Y lo último, ¿tú conoces a Jacob Shavit? S.H. Shavit. Jacob Sí, Shavit. Lo conoces, ¿no? Yo creo que sigue en la Universidad de Tel Aviv. Ha sido amigo mío. Lo que pasa, muchísimos años hemos perdido el contacto. Yo creo que de historia del judaísmo, Shavit es un monstruo sí, por porque supuesto. yo creo que, que su currículum, monstruo en buen sentido, su currículum debe tener 200 páginas, como poco. Bueno, para mí es como un dios. Bueno, yo antes de escribir esta novela le dije, Jacob, ¿me puedes investigar qué es lo que se ha escrito como novela sobre Herodes el Grande en el judaísmo? Y al cabo de un poco de tiempo, él, que es un fenómeno, Jacob Shavit, ¿no? Pues me escribe y me dice, yo solo he descubierto 2 novelas que han pasado desapercibidas en ruso en el siglo XIX. Es decir, el material estaba sin explotar, como quien dice. Así es. O sea, yo lo que Xavier tengo. lo dijo. Sí, sí, Y Jacob Xavier Schaff, es fantástico. Sigue. profesor de historia judía, creo que emérito ya, profesor de historia judía de la Universidad de Tel Aviv, uno de los más grandes. Y hay Para mí material es en hebreo, pero no son novelas, son ensayos que te explican quién fue Herodes. Por eso digo, poder leerlo como novela, en forma de novela, me parece algo espectacular. Y yo quiero aprovechar, además de presentar el libro, Herodes el Grande, que desde ya animo a que todo aquel que quiera o que le guste la historia o que quiera profundizar en la historia de Herodes el Grande de una forma amena. Yo les digo, yo he leído muchas obras del profesor Antonio Piñero porque los uso, sus libros, como manuales de estudio, principalmente la aproximación al Jesús histórico, la guía para entender a Pablo de Tarso. Me parece que, además de ser obras para la divulgación general, son también manuales para el estudiante universitario. Así que aprovecho para presentar todas sus obras. Y además, el profesor Piñero tiene algo que es que él escribe como habla, es decir, es muy sencillo, no es para nada lenguaje rebuscado y, por tanto, es apto para todos los públicos. Profesor, hablando de esta novela y hablando de Herodes el Grande y quizás hablando de lo que usted dijo hace un rato del tema de que usted, así como mucha gente que seguramente va a escuchar esto, se identifican como cristianos culturales. Vamos a romper algunos mitos, ¿no? Como por ejemplo, la matanza de los inocentes, que es algo tan famoso en Occidente y que es cierto que dentro del pueblo judío no existe esa tradición, sí, es parte de la tradición occidental cristiana, pero los judíos sí arrastramos una tradición en la que Herodes es un rey sanguinario, es un rey malvado, que mató incluso a varios de sus hijos, teniendo miedo de que le quitaran el poder a alguna de sus mujeres y que crucificó, mató a muchísimas personas. ¿Qué tan real es la famosa matanza de los inocentes o no? Y si podemos, así como hemos hecho con otros pasajes del Nuevo Testamento, también desgranar alguna base histórica.
no hay ninguna base histórica más que la fama que perduraba cuando alguien compuso el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Los capítulos 1 y 2 del Evangelio de Mateo, según mi modesta opinión y de otros muchos, son un añadido extra de principios del siglo II al Evangelio de Mateo, que propiamente el antiguo Evangelio de Mateo empezaba en el capítulo 3. Eso es un añadido. Muy bien, pues ese añadido se basa exclusivamente en la memoria legendaria que se conservaba entre judíos. No olvidemos que Mateo era estrictamente judío. Puede ser un judío de la diáspora, pero no muy de la diáspora, a lo mejor era de la Celesiria, es decir, que estaba al lado, ¿no? Al lado, pues cerca de la Cesarea de Filipo y de todas esas cosas, ahí más al oriente. Bueno, pues lo que ocurre es que Flavio Josefo, que cuenta sobre el final de Herodes, sabemos más, dicho de otra manera, del final de Herodes que de muchísimos personajes famosísimos de la antigüedad. Más todavía, por la sencilla razón de que el personaje era vital para él. De su historia de los judíos, llamada Antigüedades de los Judíos, dedica en 20 libros. Un libro o volumen es lo que cabía en un rollo de papiro que se podía manejar fácilmente. Entonces, le dedica nada menos que 3 libros y pico. Y mucho en el final. Entonces resulta que es clarísimo que si esa matanza hubiera ocurrido, Flavio Josefo lo habría contado, porque cuenta todo, como quien dice. Y además, segundo argumento, todo el conjunto de la matanza de los inocentes está en un ambiente tan legendario, tan imposible. La figura de Herodes es tan ridícula que no tienen ni idea. Los ciudadanos que presentan de Jerusalén tampoco tienen ni idea y tienen que preguntar, oye, ¿y cuándo van a hacer el Mesías? Y otras cosas y tal, que son ridículos. Es decir, que ahí ya la Iglesia católica, de una manera semioficial, acepta que ahí hay historia teológica. Es decir, lo que importa es el mensaje. Lo que importa es que así como Moisés pudo escapar de la perfidia del faraón, del mismo modo el nuevo Moisés, con el sermón de la montaña, etcétera, que es Jesús, pudo escapar de la perfidia del faraón Herodes el Grande, ¿no? Y entonces se hace un paralelismo y se inspiran en textos bíblicos. Eso yo tengo un libro a propósito de la infancia de Jesús, ¿no? Dentro de la bibliografía sobre el Jesús histórico, en lo que explico muy detenidamente cuáles son las posibles fuentes. Aquí nos llevaría demasiado lejos y sería fuera, pero vamos, yo remito a ese libro sobre la matanza, sobre la infancia de Jesús y afirmo que sí, que es una pura tradición, pero entre los judíos. Es decir, que entre los judíos la imagen era terrible. Se olvidaron de que ese hombre había hecho la gran maravilla del templo. ¿Tú sabes lo que cuenta Flavio Josefo a propósito de las maravillas del templo? Bueno, no es que exagere, es que era verdad. Cuando los romanos alquilaron el templo en el año 70 y robaron todo el tesoro del templo, resulta que el oro y la plata en el mercado del Imperio Romano cayó drásticamente, casi un 50%.
de lo que significaba el tesoro que los judíos habían ido acumulando dentro del templo. Vamos, es que es una maravilla. En la novela, el editor, que es muy bueno, ha puesto un croquis del templo que yo creo que está muy bien, ¿no? Sí. En la novela, y se entiende muy bien. O sea que, a propósito de la matanza de los inocentes, ¿sabes cómo lo he definido? A lo mejor es muy duro, pero creo que es una definición muy exacta. Es un evangelio apócrifo. Y la conclusión es que los evangelios apócrifos comienzan dentro del Nuevo Testamento. A lo mejor es muy fuerte, pero es una verdad que yo digo serenamente y sin ánimo de ofender a nadie. No, y tiene sentido por la cronología también, porque es algo que tiene que ver con la infancia de Jesús, con el nacimiento de Jesús, que eso también es más típico de los apócrifos que de los canónicos, que no tienen Claro, mucha información histórica. y no De que, tiene ninguna información, porque si tú quitas Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2, ya me dirás tú qué sabemos de la infancia de Jesús. 0,000. hay que irse a los apócrifos. Claro. Y digo, los apócrifos, yo estimo que entran dentro de los apócrifos Mateo 1, 2 y Lucas 1 y 2. Bueno, y la editorial Verbo Divino ha publicado un libro sobre la primera Navidad en el que los autores, desde luego, afirman que hay que entender esa primera Navidad como una suerte de parábolas. No. ¿Y quién se pregunta? Por ejemplo, si Jesús hace la parábola de la mujer que pierde un ciclo de plata, fíjate, un ciclo de plata, pues era bastante dinero, ¿no? Y entonces empieza a barrer toda la casa y por fin la encuentra y le dice a sus amigos, he encontrado esta moneda y tal. ¿Alguien se pregunta si esa parábola es histórica? No. Pues Jean-Dominique Corosant y Barton Mack y tal dicen que es pura parábola. Oye, eso no lo digo yo, lo dice un libro publicado por Editorial Verbo Divino. Bueno, profesor Piñero, no le quiero quitar más tiempo. Realmente quiero darle las gracias por su generosidad, por ser la persona que es, por el regalo que nos ha hecho de estar ya poco más de una hora aquí con nosotros. En general, por todo lo que ha hecho, por la investigación académica y sobre todo por haberme hecho a mí personalmente pasar un muy buen rato. De verdad, yo la he pasado muy bien hablando con usted. Me parece una persona excepcional. Por supuesto que me hubiese encantado seguir hablando horas y horas y horas. Ya tendremos oportunidad. Por ejemplo, no hemos hablado de la figura de Pablo, que me parece también muy importante, pero bueno, eso quizás para otro momento. Ya para otro sabes que Jesús, perdón que te interrumpa, Sí, sí. Jesús, desde Joseph Klausner prácticamente, Klausner, ¿no? Pues prácticamente ha sido introducido, al menos en las altas esferas académicas judías, en el rebaño. Pero Y por supuesto. era una oveja negra que ha sido introducida dentro del rebaño de los cielos. Pablo no. No, Pablo no. Pero a Pablo le debéis en Israel una estatua, porque como se entienda bien, a Pablo fue el primero que quiso unir realmente dos tendencias del judaísmo. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Porque yo voy a hacer ahora un curso a partir de junio en el Instituto Criterias sobre Pablo y yo creo que a mucha gente se le caerán escamas de los ojos. Bueno, yo conozco lo que usted postula sobre Pablo porque lo he leído y porque también he escuchado sus seminarios y sus conferencias y yo entiendo cuál es su visión de Pablo, la manera en cómo se refiere a la ley. Hay que entender bien de qué está hablando cuando habla de esta ley, cuando habla de otra ley, cuando le habla a los judíos, cuando le habla a los paganos, no siempre está teniendo el mismo discurso. Yo lo entiendo. Yo creo que lo vamos a dejar para otro momento, porque si no, no terminaríamos nunca más. Y entonces, así, en público, sin ningún tipo de vergüenza, lo animo
a que vuelva como invitado. Le recuerdo que esta es tu casa en el futuro cuando quiera, porque realmente me parece muy interesante y es como usted dice 100%. Desde Joseph Klausner, él fue el primero que intentó traer de nuevo a Jesús al seno del pueblo judío y a partir de ahí todos somos discípulos de él, desde Flusser en adelante. Y realmente a Jesús hoy en día, dentro del judaísmo, sobre todo el judaísmo de las universidades de Israel, pero también dentro de las corrientes del judaísmo, quizás la ultraortodoxa menos, pero las demás sí, estamos entendiendo a Jesús como uno más del pueblo de Israel. Y es cierto que Pablo no nos cae especialmente bien, y digo nos porque soy parte del pueblo de Israel, como que seguimos considerando a Pablo algo diferente o alguien que se intentó ir o que Pues creó algo jamás, nuevo. jamás Y de los jamases, yo nunca. sé, y yo sé, y me queda claro, y sí me gustaría quizás tratar el tema de Pablo, yo creo que puede ser muy interesante cuando se pueda, cuando podamos volver a encontrarnos, para mí será un placer, para mí será un honor, y le recuerdo que aquí siempre tiene un lugar, esta es su casa. Pues muchísimas gracias y yo encantado.